Bien, de varios. Bueno, respecto a los errores en la estimación del tiempo, el problema que se puede generar es ruido, ¿cierto? Lo cual puede afectar el análisis final. Ecos en un medio y ecos, ¿cierto? En varios medios. Bueno, respecto a los tiempos múltiples y monoecos, tenemos que los múltiples ecos, ¿cierto? Van a generar ruidos. En este caso vamos a observar distintos picos que van a reflejar los tiempos, ¿cierto? De los ecos, que están reflejados acá. Bien, respecto a la visualización de los ecos, en este caso tenemos que la gráfica, ¿cierto? Bueno, al analizar, ¿cierto? Las amplitudes, los monoecos, ¿cierto? A través de los monoecos podemos determinar el medio determinado en el cual nosotros vamos a trabajar, en este caso esta gráfica. Respecto, ¿cierto? A los errores en la amplitud, lo que puede, ¿cierto? Afectar es el cálculo del factor de amplitud, ¿cierto? Un medio determinado, amplitud de medición, y también tenemos las amplitudes de estudio de ecos en interfaces, son esos valores aproximados. Respecto a las capas dadas, bueno, en este caso tenemos que los tejidos, ¿cierto? Los vamos a estimar según las impedancias y las impedancias las voy a calcular según la densidad del medio, ¿cierto? Que determine según la velocidad del medio, del sonido específicamente. Determinación del material de la capa. En este caso tenemos que mientras mayor sea la impedancia, aquellos medios que tienen mayor impedancia son aquellos medios que van a tener, ¿cierto? La mayor densidad y por ende, ¿cierto? La mayor velocidad. En este caso tenemos los valores de tanto de velocidad, impedancias y también densidades de los medios. Respecto a la dependencia de las impedancias, en este caso tenemos que eh, mientras más similares sean las impedancias, ¿cierto? El valor del factor de impedancia, ¿cierto? Se irá acercando a 1. En caso contrario, ¿cierto? Este factor no se va a acercar a 1, ¿cierto? En este caso tenemos la impedancia y tenemos el factor de transmisión, coeficiente de transmisión 2 a 3, se calculan con impedancias consecutivas. Respecto a las transmisiones, en este caso tenemos que el factor de transmisión, ¿cierto? Y cómo va a afectar las ondas de sonido que inciden en una interfaz. En este caso tenemos que en un momento inicial el factor de transmisión, ¿cierto? Va a transmitirse de manera correcta y finaliza con una mala transmisión. Los coeficientes de transmisión son estos valores, ¿cierto? Y el coeficiente de transmisión lo calculo con esta ecuación, relacionando también impedancias consecutivas. Respecto a la estimación de la impedancia en una capa, bueno, ¿cómo lo voy a estimar? Es utilizando el coeficiente de transmisión y reflexión, ¿cierto? Voy a calcular la impedancia. El factor de reflexión me va a permitir calcular impedancias, por ejemplo, en el medio 2. Respecto, ¿cierto?, al perfil de la muestra según factores de transmisión, tenemos que el factor negativo, ¿cierto?, que me indica que la impedancia, ¿cierto?, va a aumentar, y en el caso de que el valor sea positivo, me quiere decir que la impedancia, ¿cierto?, va a disminuir. Esta ecuación, ¿cierto?, voy a utilizar, aquí tenemos los valores de coeficiente de reflexión de medios 4 a 5, por ejemplo. Respecto al grosor de la capa del gel, bueno, tengo que conocer tanto la velocidad que va a utilizar para cruzar, ¿cierto?, la capa del gel, como también el tiempo que va a emplear. El grosor de la capa superficial lo calculo con esta ecuación, estimando tiempos y velocidades y me da un valor aproximado de eso. Respecto, ¿cierto?, al grosor de una capa dentro de una muestra, utilizo esta ecuación relacionando velocidad, tiempo en medio 1 y tiempo en medio 1 me da un valor aproximado de eso. Necesito velocidad, por lo tanto, y el tiempo que va a demorar al cruzar, ¿cierto?, la capa dentro de la muestra. ¿Cómo calculo el tiempo? Restando los tiempos que demoró al cruzar las capas, ¿cierto?, anteriores. Eso.